Diversidad divertida, información sin sufrición. Es en serio, ¿eh? Nosotros nos creemos eso y tratamos de ejercerlo, de hacerlo. Fíjense ustedes ya el cuento que se armó aquí con el señor Morel y ese amor. Como dice un gran amigo, es un personaje. Y ese amor dividido, ese amor compartido, ese amor que da, ese corazón que da para todas, según el señor Morel. Pero fíjese usted como él es el experto. Atención, ábremele a Rodolfo para hacer una dinámica antes de llegar a China, Estados Unidos. Mira, usted es el experto aquí en signos zodiacales. Oiga bien, vamos a ver. Le voy a hacer una pregunta. A usted, señor Morel. ¿Cuáles son los signos que supuestamente las personas que nacieron bajo esos signos son simuladoras, manipuladoras, habladoras, a propósito de las redes sociales? Manipuladoras, simuladoras, medio desleales. ¿Cuáles son los signos? Vamos a ver. Signos zodiacales. Aries. Usted que priva en astrólogo. Usted que priva en astrólogo, dígame. Tauro. La mella, ok. Siga. Escorpio. Siga. Libra. Mi mamá. Pero ¿cuáles son los más leales? Libra, sí. Libra. La pegué ahí. No, pegó con Libra. Siga. Mami. Pegó con Libra. Leo. Siga. Leo. ¿Los más qué? Leales o Leo. Dicen que el signo más malo, el signo Géminis. zodiacal que hay Peor, es Géminis. Géminis. El peor es Géminis. ¿Usted cuál es? Después Libra. Piscis. Después Libra y después creo que Escorpio. Dame una pregunta. Géminis. ¿Ustedes de verdad creen ¿Qué tú en dijiste eso? de Scorpio? ¿Eh? ¿Ustedes creen en eso? Bueno, yo le estoy preguntando al que cree de este programa. Porque yo me entretengo. Oh, señor Espaillat. Yo me entretengo con eso. Hay una muy buena que se llama Chequin Mela, pero de ahí a creerlo, Yo le soy- le sirve a todo el mundo. Yo le estoy preguntando al que cree en eso en este programa. Y yo el mes que el acuario no me pega, me meto a Sagitario. ¿Tú eres sagitaria? No, acuario. Rodolfo, ¿qué signo tú eres? Bueno, si nací en septiembre, soy Virgo, pero como en Dominicana todo el mundo lo declaran tarde, si nació antes del 70, o en el 70, o en el 75, entonces yo nací en diciembre, según los papeles americanos. Ah, bueno, tú Sagitario. eres Virgo. No, En Sagitario no. ascendencia Sagitario. Capricornio. Ese sí tiene excusa para cambiar de actitud. Pero miren, a propósito de Virgo, tú estás jodido. Antonio, tú estás jodido. A propósito, tú también. A propósito de Virgo, Rodolfo, Señor. Estados Unidos, 2018, no se producía una visita de tal nivel a China. Blinken. ¿Qué se espera? ¿Qué dicen los medios norteamericanos? Y tú, con el conocimiento que tienes, ¿qué puedes decirnos? Es clave, como tú dices, que se espera, porque ambas partes esperan muy poco. La reunión sí es parte de una conversación que tuvo Xi con Biden en noviembre en Indonesia, donde se encontraron personalmente y ahí acordaron que Blinken iba a visitar China, en verdad, como una invitación formal. Pero hay que recordar o tomar en cuenta que el actual ministro exterior de China es el antiguo embajador de China en Washington. Es decir, que ya ellos se conocen. Sí, es más fácil este intercambio, ¿verdad? Y que ambos aceptaran y acudieran posteriormente. Esto se retrasó, pues esto tenía que hacerse en febrero. La reunión en Indonesia fue en noviembre, pero la reunión tenía que hacerse, esta reunión de Blinken en China tenía que hacerse en febrero. Y posteriormente vendrá Xi, que es el actual ministro de Exterior de China, y él va a venir a Estados Unidos. Esto, si se recuerdan bien, los globos espías que cruzaron por el continente americano, ¿verdad? Por allá por encima de los 48, como se le llama a los Estados Unidos continental, fue lo que retrasó esto. Y en política todo tiene que ver con óptica. No era el mejor momento para ir a visitar a China. Ambas partes sí consideran que es necesario reactivar esos canales de conversación en el orden militar, en el orden de altos funcionarios, incluso en el orden de la presidencia, porque es necesario, son las dos grandes potencias del mundo. Hace como 15 años Estados Unidos optó por dejar de ser el arquitecto del comercio internacional, también de ser
y se quiere el porrista de los valores que promueve Estados Unidos, y también decidió no ser ya más la policía del mundo. Y en ese proceso entonces se fortaleció China, la cual los americanos tenían esperanzados cuando Nixon se acercó a China en los años 70, de que eventualmente el crecimiento económico y la apertura a las instituciones y organismos internacionales que le estaba facilitando Estados Unidos a China, a diferencia de Rusia, él le iba finalmente a permitir de que se inclinaran hacia una línea más democrática. Eso no sucedió. Los chinos siguieron siendo chinos y esta es la situación en la que nos encontramos hoy. Rodolfo. Realmente hay unos datos. Porque para que mucha gente no entiende el significado, lo que significaría para el mundo una confrontación más radical, más pesada, más densa entre China y Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos llegó a ser el 28%, 30% del PIB de la economía mundial. Sí. Cuando China apenas era el 6%. Hoy en día, con datos que no son chinos ni necesariamente pro-chinos, sí, se habla de que la economía norteamericana el año antepasado, no recuerdo exactamente, es hoy el 15-16%, mientras que China es el 18%. Entonces estamos hablando de dos economías en un mundo más diversificado, más plural en esa parte, pero esas dos economías representan el 35% prácticamente de la economía mundial. Entonces hay que bajarle intensidad a ese fuego, Rodolfo, obligatoriamente. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso aprovecho para fijarte que así como se proyecta la economía china, en realidad también puede que sea una extensión de la misma economía norteamericana. En China hay 8.600 empresas de origen norteamericano. Creo que eso pocas veces se comunica. Sé que hay un déficit de exportación entre ambas naciones, de intercambio, pero en realidad ese intercambio es relativo, porque los que están intercambiando son las mismas empresas norteamericanas intercambiándose para los Estados Unidos. Entonces, el panorama en lo referente a las cifras es mucho más complejo que lo que proyecta. Lo que a mí sí me preocupa, que tampoco se habla de eso, es que potencialmente la población de 1.1 billón de personas, es decir, 1.100 millones de personas que son miembros ciudadanos de China, eventualmente no van a existir dentro de 50 años. Esa población va en decadencia. Esa población fácilmente que baja a 700.000 en los próximos 50 años. Ellos nunca se prepararon para el futuro que potencialmente podían desarrollar. Y si tú tienes 1.1, bueno, 1.100 millones de personas, pero que en 50 años se reducirá a cerca de 700 millones, entonces la potencia que va a corresponder con esa economía ya no va a ser la misma. Sí, evidentemente que hay un tema serio y por eso ellos hace unos años que eliminaron la regla del hijo único. Pero, perdón, eso tuvo sentido en algún momento por el tema sabes que el chino fuma, apuesta, sí, ¿verdad? Y lo otro. Entonces, finalmente, en ese momento fue una política correcta. Hoy en día, se ve claramente, ya la India tiene 1.300.000 millones de habitantes. China anda más o menos por ahí también, pero con una diferencia de creo que de 40, 50 millones a favor de la India. Pero la realidad es que ellos están seriamente comprometidos con el tema del crecimiento y el luchar contra el envejecimiento de la población. Ahora, Rodolfo, para más o menos, se habló del tema en las conversaciones, salió a relucir Taiwán, Mar de Japón. Sí, claro que sí, es porque claro, es un tema latente, ese no se va a hacer público, no sé, si quiere ningún ángulo de esa conversación se va a hacer público hasta que Qin, que es el ministro de Relaciones Exteriores de China, visite Washington, y es en ese momento que las conversaciones se van a hacer públicas. Lo que sí se hizo público es que China asegura que no va a proporcionar ninguna ayuda letal a Rusia, ninguna ayuda letal, a diferencia de la Unión Europea y el OTAN, que sí le está favoreciendo a Ucrania con ayuda letal.
Ya eso es algo porque si se dio en ese nivel, podemos hablar más abiertamente del tema Taiwán, del tema Corea. Exactamente. Así que eso pudiese traer algo de paz y tranquilidad, sosiego al mundo como lo conocemos. Rodolfo, gracias a Dios que no eres Escorpio. ¡Ay, Dios! Finalmente encontramos a los nacidos bajo este signo del zodíaco del horóscopo occidental. De acuerdo con las predicciones de la astrología, son conocidos por su naturaleza reservada y misteriosa. Son extremadamente astutos y expertos en manipular a los demás. Son capaces de esconder sus verdaderas intenciones. Cristian Morel debe ser Escorpio.